No es necesario ser pitonizo para predecir que el gobierno del presidente Gabriel Boric no tendrá luna de miel política. La sincronizada artillería mediática a lo acontecido con la visita de la ministra del Interior Ixca Siches a la región de la Araucanía, en un primer, nuevo y genuino gesto de iniciar con una nueva mirada, con una nueva propuesta, con un nuevo estilo, una búsqueda de entendimientos con las comunidades de la región, bastó este incidente para que aparecieran los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Aparecieron una vez más aquellos que desde 1990 hasta Sebastián Piñera, que recién termina su mandato, repitieron siempre la misma letanía respecto de las demandas de las naciones originarias, en este caso el pueblo mapuche en particular. El mismo estilo, fondo y forma, todas fracasadas, por cierto. No se trata de decir si esas demandas son justas o inapropiadas o desmesuradas. Tampoco se trata de estar a favor o en contra de este u otro gobierno. No es mi tarea, mi función, pero sí ni mi vocación de hacerlo. Se trata de atreverse a reconocer el atrevimiento, la valentía de proponer una nueva visión política. Se trata de valorar una nueva actitud y se trata de estar expectantes, positivamente hablando, por cierto, ante una nueva acción para asumir la realidad de un conflicto que, además de complejo y multisectorial, es internacional. Ante todo esto se copó la oferta mediática con los voceros y analistas para juzgar este nuevo estilo. Por cierto, exministros, expolíticos, ex de todo y uno que otro, aún con algún grado de representación social. Los ex de cualquier cosa, que además ya no son actores de la actual política, aunque luchan, por cierto, denodadamente por volver a hacerlo, cuando tuvieron su oportunidad, no supieron enfrentar, se equivocaron, fallaron y fracasaron. Por ende carecen, en mi opinión, por cierto, de legitimidad ética y política para juzgar una propuesta política que aún no se comienza a implementar. Sin embargo, la generosa y amplia plataforma que ofrecen los medios de comunicación tradicionales queda minimizada y casi monopolizada por la sobreexposición de los ex que están dispuestos a opinar de todo, de lo que sea, pero estar en la palestra. Esa es la consigna. Con ello queda en evidencia, al menos en una primera mirada, dos aspectos. Primero, que la concentración de los medios de comunicación es una amenaza para el derecho igualitario a la libre expresión. Es una amenaza para la diversidad de opinión. Es una amenaza a la libertad del libre albedrío, cuando no existe contrapeso a esos medios de comunicación y a los repetidos voceros ex de un cuanto hay con sus particulares versiones e intereses. Se trata en suma, con una mirada de futuro, de una amenaza real a la propuesta ciudadana de una nueva constitución política del Estado que busca satisfacer la demanda ciudadana del perfeccionamiento y profundización, de nuestra democracia. Es más que una amenaza, es un poder en sí mismo que es efectivo y real. El segundo aspecto que se deriva del primero es que la libertad de expresión no está ni estará garantizada en tanto y cuando haya una concentración vertical en la propiedad de los medios de comunicación y no exista diversidad de opciones y propuestas. Así como más bien con mucha parafernalia se hizo la ley de fármaco 1 y fármaco 2 con el propósito de desconcentrar la propiedad de los laboratorios, de los distribuidores y farmacias, con la intención de impedir la colusión, aumentar la diversidad y oferta de medicamentos, así como bajar los precios de los mismos, lo que por cierto no es efectivo. Y aun cuando las sombras sobre reales intereses estén escondidos tras esas dos leyes, que aún no salen a la luz, se podría aprender de esa propuesta en el ámbito de la propiedad, la concentración y la oferta de los medios de comunicación. Mayor oferta para garantizar el sensible derecho a la libertad que incluye la propiedad y otras, por cierto, está entre ellas el derecho a estar opinando y estar bien informado.
Y para ello es imprescindible la diversidad de medios, con diversidad de propietarios, diversidad de visiones, diversidad de opiniones y propuestas. Y por cierto que es posible avanzar en esta desconcentración de la propiedad de los medios para generar mayor grado de libertad de opinión en democracia. Se lograría, digo, en la medida que el nuevo gobierno priorice la democracia comunicacional desde la base de los territorios, es decir, desde las comunas hasta la cúspide de la pirámide de la sociedad, con medios que sean de los territorios, que sean de las comunidades, con sentido de identidad y pertenencia propios, y por cierto, donde existan, garantizar su existencia y permanencia en el tiempo. Tal vez la mirada podría estar como complemento a la iniciativa privada, en los ejemplos de países tales como Holanda, Alemania, Francia, Italia, España, Suecia, Dinamarca, Noruega y muchos otros, además del propio Estados Unidos, que tienen medios estatales de comunicación y difusión, de alcance tanto nacionales como internacionales, que en nada obstaculizan la iniciativa privada. Iniciativa privada, por cierto, que debe garantizarse. No se trata solo de que tales derechos queden estampados en la propuesta de una nueva Constitución. Debe garantizarse. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana. Su voz en las redes sociales, aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. El conflicto ruso-ucraniano ha derivado en una guerra cuasi global. Formamos parte del mundo occidental y por ende los contenidos de ese conflicto están dados por los medios de este lado del mundo. Nada de extraño. Y al igual que mi reflexión inicial, aquí la concentración de contenidos es indiscutible. Pero más allá de esa dependencia mediática, no tenemos acceso a una reflexión comparativa de los antecedentes históricos que dieron pie a este conflicto. Debemos estar al lado de los buenos y los otros son los malos. Y presumo que desde el lado contrario dirán lo mismo. Tampoco es un misterio que en cada conflicto, explícito o implícito, la guerra por capitalizar o capturar la opinión pública es esencial. Tanto la opinión propia principalmente y muy especialmente influir en la opinión y el estado de ánimo de tus o los adversarios. Así las cosas y raya para la suma, al final de cuentas las consecuencias las asumen y las pagan de modo cruento el pueblo o los pueblos de cada bando. Y buscando y hurgando cómo saber algo más respecto de la historia de este conflicto, he encontrado algunos documentos que por su extensión no es posible citarlos aquí, aunque sí lo pueden encontrar en mis plataformas, especialmente en Facebook. Digo que buscando y hurgando, un buen amigo de Suecia me compartió un enlace en YouTube que ustedes pueden también buscar. Se llama arte.tv documentales. Y este documental en particular se titula El regreso del oso ruso. Una síntesis de este se los comparto a continuación. En el Kremlin, el centro del poder ruso, la Guardia vela por un símbolo de un pasado glorioso. En los últimos días del siglo XX, Rusia, heredera de la Unión Soviética, es un país arruinado, menospreciado y aislado por los vencedores de la Guerra Fría.
Vladimir Putin, un desconocido oficial del KGB, anónimo en el plano internacional, accede al poder. Un nombramiento que solo podían imaginar los estrategas del Kremlin. Su obsesión secreta, colocar a Rusia en el centro del escenario mundial. La palabra y la espada, la marca de Putin. Para sorpresa general, va a golpear duro y rápido. Siria, Europa del Este, África, cotos de caza donde los golpes tácticos, brutales y oportunistas de Putin toman por sorpresa un occidente desunido. El jefe de guerra puede felicitar a sus tropas. Rusia vuelve a ser respetada, temida y envidiada. Путин реалист, Путин прагматик. Я бы даже не сказал, что Путин идеолог. И Путин, при этом игрок, стратегический игрок. И он делает ставки. Например, Владимир Путин работал за время, как он возглавлял страну в разных качествах, с 5 американскими президентами. Их сменилось 5. Путин пережил всех политиков. Он, может быть, сейчас самый опытный на европейском континенте политик, который все знает, который не верит ни в какие слова про ценности démocratie. Le principal atout dont il dispose, c'est qu'il a le temps pour lui, puisque finalement, il est parti pour battre le record de longévité de Staline. La politique étrangère, ça constitue son exosquelette, ça sa raison de vivre. Il se livre corps et âme à la politique étrangère. Autócrata eterno en su país, Vladimir Putin ha convertido a la política exterior en su arma letal. Una herramienta para la cohesión nacional y para recuperar el orgullo. El excoronel soviético se dispone, tras 20 años, a reconstruir la Gran Rusia. Una ambición surgida de las cenizas de un imperio derrumbado. Quand on réfléchit sur Poutine et ses pensées profondes, il ne faut jamais oublier une déclaration très importante. Il disait « Quiconque ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais quiconque veut la reconstituer n'a pas de tête. » Et je crois que c'est assez vrai. Lenin había prometido un brillante futuro al Homo Soviéticus. Pero en el mausoleo de la Plaza Roja, Stalin y los ídolos caídos guardan un cementerio de ilusiones perdidas. La derrota es amarga. Le pays était complètement colonisé par les Américains, par les amis américains. Il était partout, il était présent partout, dans les ministères, dans les banques, même au ministère des Affaires étrangères. Je recevais des notes de l'ambassade des États-Unis qui me disaient ce que je dois dire et faire sur tel ou tel sujet. C'était invraisemblable. Et là, il y a une période de quelques années où les Occidentaux ont fait preuve d'hubris, d'arrogance, de triomphalisme. Ils ont vraiment cru qu'après la fin de l'URSS, la Russie était devenue une puissance secondaire qui ne comptait pas, dont on ne devait pas se préoccuper, et qu'elle allait devenir un pays banal, plus ou moins normalisé, mais qui disparaissait du champ de la vraie grande politique. La URSS se rindió. Entregó las armas. Occidente dicta sus condiciones. En el Kremlin y en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la vergüenza de la derrota se mezcla con un sentimiento de humillación. Это было мнение о том, что когда решался вопрос о объединении Германии, безусловно, были даны на самом высоком уровне обещания о том, что НАТО не будет приближаться к российским границам, оно не будет расширяться в сторону России. A pesar del compromiso con Gorbachov, la OTAN siguió avanzando hacia el este. Los polacos, húngaros, checos, rumanos y búlgaros, y después los países bálticos, se unen al bloque del oeste. Un verdadero asedio, una traición. Для Путина это просто нарушение всяческих договоренностей, которые он до сих пор переживает, безусловно, крайне болезненно. Febrero de 2007. Primera advertencia. Putin, que al principio de su mandato había buscado acercarse al bloque occidental, se siente engañado. Entonces dice, ya basta. Cuando le invitan a un fórum en Múnich sobre seguridad mundial, es un presidente enfadado que denuncia el unilateralismo estadounidense.
Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. Je pense que c'est juste de situer le point de départ, en tout cas un palier franchi avec ce discours de Munich, où pour la première fois Vladimir Poutine exprime d'une manière brutale, franche et directe son mécontentement avec le comportement occidental. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? 2007, c'est le retour de la Russie de plein pied dans les affaires du monde en tant que puissance non alignée, indépendante, autonome. La réception de ce discours en Occident a été extrêmement négative. Et quand je dis en Occident, c'est surtout aux États-Unis. Речь Путина в 2007 году прозвучала неожиданным со стороны Москвы объявлением новой холодной войны. Para dirigir esta nueva Guerra Fría, Vladimir Putin escogió a Sergei Lavrov como estratega. Un presidente y su ministro de Asuntos Exteriores. Uno lucha y se coloca frente a las cámaras. El otro está en la mesa de negociaciones. Un águila bicéfala con una única hoja de ruta: devolverle a Rusia su estado de potencia mundial. Desde 2008, Vladimir Putin tendrá la oportunidad de demostrar su determinación. Sin hacer caso a la advertencia de Múnich, la OTAN sigue su camino hasta la frontera rusa. Se va a atravesar una línea roja. Sin embargo, la doctrina del Kremlin es inequívoca: no se toca a mi vecino. La crise géorgienne de 2008 et la crise ukrainienne de 2014 portent la même signature. C'est les mêmes qui ont tiré les ficelles. Ce sont nos amis de longue date, ce sont les États-Unis. La revolución de las rosas en Georgia alzó al poder al joven y prooccidental Mikhail Saakashvili. En el Palacio Presidencial, bajo la benevolente mirada de George Bush, el presidente georgiano decide devolver el orden a las provincias agitadas por Moscú. Et donc, Saakashvili, en Géorgie, il est persuadé que les Américains vont le soutenir à fond. Voilà. Parce qu'on lui a dit, mais t'inquiète pas. En fait, nous, on est vraiment derrière toi, quoi. Et le président Bush te soutient. El ejército georgiano piensa que la victoria será fácil y el 7 de agosto de 2008 los tanques rusos entran en Georgia. Es una trampa que se cierra. Al final de una guerra relámpago, Moscú reconoce la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. A Georgia le acaban de amputar el 20% de su territorio. Он считается у нас хозяином тайги. И он не собирается, и я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны. Ему там неуютно. Но тайги он свои никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. C'est un double message qui est adressé en 2008 par Poutine à ses voisins. Et en particulier à ses voisins qui sont tentés par une alliance ou une entrée dans l'OTAN. Le premier message, c'est de dire, vous voyez, lorsqu'il s'agit de nos intérêts vitaux, localement, on peut faire des opérations militaires pour les défendre. Deuxième message, plus important encore, on le fait et vos alliés putatifs, ceux auxquels vous allez confier votre sécurité, n'interviennent pas. Donc on peut dire que là-dessus, le coup de Poutine, cette guerre en Géorgie, c'est un succès à la fois militaire mais aussi politique. La siguiente batalla se da en Kiev, en Ucrania, donde se enfrentan Moscú y Occidente. Impulsado por la Revolución de Colores, el país se dispone en 2013 a firmar un acuerdo de asociación con la UE y la OTAN. Pero Putin se niega a perder a esa nación hermana. Sus historias están muy ligadas, así que amenaza.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Наши западные партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Bajo la presión de Moscú, Yanukovych, el presidente ucraniano, rechaza en febrero de 2014 un acuerdo con la UE. Esto provoca la cólera de una parte de la población que no quiere seguir dependiendo de la influencia rusa. La Euromaidán enciende Kiev y provoca un centenar de víctimas. Se da caza a los hombres que responden ante Moscú. Это та красная черта, которая неприемлема с точки зрения Путина, которую он считает, он обозначил уже российско-грузинской войной в 2008 году, но сигнал, который не был воспринят. ¿Sebastopol en manos de los estadounidenses? Una pesadilla inimaginable para el Kremlin. Hay que actuar rápido para evitar esa catástrofe estratégica. Vladimir Poutine explique lui-même qu'ils étaient 3 ou 4 autour de la table à prendre cette décision sur l'annexion de la Crimée. Là, on n'est pas dans la planification, on est purement dans une optique opportuniste. Il y a quelque chose qui est mal protégé, il faut le prendre le plus rapidement possible. Le proverbe russe dit « celui qui creuse une fosse y tombera ». Et ce que l'on présente comme des coups habiles et opportunistes de Vladimir Poutine, c'est plutôt la capacité de transformer les pièges occidentaux en avantages géopolitiques. En el Kremlin, el asunto se presenta hábilmente. Un referéndum en Crimea establece en un 83% el anexo de la región a Rusia. Salvan Sebastopol. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России 2 новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Il attend, et je trouve que dans la Géorgie et dans l'affaire de l'Ukraine, c'est un peu ça dans les deux cas. Poutine saisit les opportunités. Это праздник крымчан и севастопольцев. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире. Fondamentalement, ça s'inscrit dans son grand projet, dans son grand dessein. Poutine se voit comme le rassembleur des terres russes, hein, et il est certainement animé par une haute conscience historique. Hein, il entend passer à la postérité, il entend passer pour un nouveau Pierre le Grand. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: мы любим Россию! Поздравляю вас с праздником! С днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией! Будьте счастливы! Et la Crimée a été une vraie victoire. D'ailleurs, elle a été fêtée comme une victoire. À Moscou, grand défilé, show sur la place rouge avec chansons, etc. Et ça a même donné lieu à un épisode qu'on a appelé le printemps russe, ou Russkaya Vesna, une espèce de vague de patriotisme un peu triomphaliste. Sanciones internacionales y aislamiento de otras naciones. Se condenó gravemente a Rusia por tomar Crimea. Je me souviens de propos d'un expert très connu en Russie qui avait formulé ça d'une manière brutale en disant « Depuis qu'on bombarde en Syrie, l'Occident nous reparle ».
Bismarck decía, la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos. En las ruinas de Palmira, liberada del Estado Islámico, Putin, jefe de guerra y de orquesta, pone de manifiesto su triunfo. Una operación de comunicaciones gigantesca del nuevo maestro de la diplomacia en Levante. C'est vraiment une très grande réussite de Poutine, puisque je me souviens très bien que jamais l'Union soviétique n'a eu autant d'amis au Proche et Moyen-Orient. Elle est devenue un élément incontournable de toute négociation, de tout règlement de paix dans cette région du monde. Chiitas y suníes, todos saludan a su compañero ruso. Hassan Rouhani, el iraní, Mohammed Ben Salman, el saudita, y Benjamin Netanyahu, el israelí. Putin se ha ganado el respeto de Oriente Medio, donde Estados Unidos reinaba hasta el momento. Provocación exultante en Damas, en diciembre de 2020, dispuesto a celebrar la victoria en Navidad. Sur le plan international, l'intervention de la Russie en Syrie a montré au monde entier qu'il y a dans le monde un leader qui sait prendre ses responsabilités, qui a ses convictions, qui a ses amis, qu'il sait défendre. Maestro relojero en Georgia, Ucrania, Siria, Libia, África y el Cáucaso, Putin declara la vuelta de Rusia en los asuntos mundiales. Nadie puede predecir en qué próximo fallo se va a colar el oso. Y como responde Putin a un periodista, no hay vuelta atrás y nadie puede ignorar a Rusia. По сравнению с вами, да, так и есть. Мы белые и пушистые. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Но вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки? Почему вы считаете, что мы не можем таких элементарных вещей анализировать и смотреть на них? El orgullo, la vanidad y el desdén de Occidente despierta la herida narcisista rusa a riesgo de desencadenar una nueva guerra fría. En février 2007, à la conférence de la sécurité à Munich, Vladimir Poutine a lancé un avertissement à l'Occident, et notamment aux États-Unis d'Amérique, mais à ce moment-là, je crois, il n'a pas été entendu. Les gens, peut-être, ont pensé qu'il était de mauvaise humeur, n'ont pas attaché toute importance à cette déclaration qui, 14 ans après, reste fondamentale pour comprendre le raisonnement du président Poutine. Conmemoración de la Gran Guerra Patriótica. Una fiesta sagrada y festejada por un país unido. Ese 9 de mayo de 2021 en la Plaza Roja, Putin no celebra la paz, sino la victoria. Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат Победы. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Он ведет себя как лидер, тот лидер, которым он, видимо, был в детстве, как написано в многих мемуарах о нем, лидер во дворе, где нужно было быть очень убедительным, чтобы тебя не побили. И вот эти качества он пронес на политический Олимп. Запад стал бояться Путина. Он не боится российской экономики. Это важнейший парадокс. Российская экономика небольшая по сравнению с экономиками Германии, Америки или коллективной экономикой Евросоюза. Но они все вместе, все равно побаиваются Владимира Путина. Вы этого добились, молодцы.
Ni las sanciones internacionales, ni una economía frágil, ni los escándalos y una sociedad rusa que quizás no haya renunciado a la democracia han podido frenar el ascenso de Vladimir Putin. En el corazón de la taiga, el oso ruso que no necesita ni reaccionar ni despreciar está de vuelta a su baile. Aujourd'hui, l'Occident, avant d'entreprendre une action, je pense qu'il regarde en arrière, derrière l'épaule, pour savoir où est Vladimir Poutine et qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.